Mi hermana leyó el testamento sola, pero el abogado interrumpió con otro documento. Capítulo 1. El silencio antes de la tormenta. Jamás pensé que el día más importante de mi vida comenzaría con el aroma a café de olla y el sonido de los tamales siendo preparados en la casa de al lado. Era una mañana típica en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, donde había vivido toda mi existencia junto a mi abuela Esperanza. Pero ese martes de octubre no tenía nada de típico. Mi hermana Sofía había llegado desde Guadalajara la noche anterior, después de 3 años sin visitarnos. 3 años en los que apenas habíamos cruzado palabras por WhatsApp, y solo para coordinar los gastos médicos de la abuela. Ahora estaba sentada frente a mí en la pequeña cocina, revolviendo su café con esa elegancia forzada que había desarrollado desde que se casó con Rodrigo y se mudó a su casa en Zapopan. Paloma, necesitamos hablar, me dijo sin levantar la vista de su taza. Su voz tenía ese tono que conocía desde niña, el mismo que usaba cuando estaba a punto de conseguir lo que quería, sin importar a quién pisara en el proceso. La tensión se podía cortar con cuchillo. Llevábamos 2 días preparando el funeral de la abuela Esperanza, y aunque habíamos logrado mantener una fachada de hermanas unidas frente a los vecinos y familiares, ambas sabíamos que algo se rompió entre nosotras cuando ella decidió alejarse después de casarse. ¿De qué quieres hablar, Sofía?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El testamento. Siempre se trataba del dinero y las propiedades cuando aparecía mi hermana. Sofía finalmente me miró. Sus ojos, que antes brillaban con travesura cuando éramos niñas corriendo por los pasillos de esta misma casa, ahora mostraban una frialdad calculadora que me helaba la sangre. El licenciado Herrera va a leer el testamento esta tarde. Creo que deberíamos prepararnos para lo que venga. Me levanté de la mesa, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en el estómago. ¿Prepararnos? ¿Para qué exactamente, Sofía? ¿Para que trates de quedarte con todo como siempre has hecho? No seas dramática, Paloma. Solo digo que la abuela tenía propiedades, dinero en el banco, y necesitamos ser realistas sobre la situación. Realistas. Esa palabra me sonaba tan ajena viniendo de alguien que había abandonado a la abuela cuando más la necesitaba. Mientras Sofía construía su vida perfecta en Guadalajara, yo había sido quien se quedó aquí, quien la acompañó a cada cita médica, quien sostuvo su mano durante las noches en que el dolor de la artritis no la dejaba dormir. El timbre de la casa interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi el auto negro del licenciado Herrera estacionándose frente a la casa. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido el abogado de confianza de mi abuela durante décadas. Lo conocía desde que era niña, y siempre me había tratado con cariño paternal. Ya llegó, anuncié, mientras me dirigía hacia la puerta. El licenciado Herrera entró con su portafolio de cuero gastado y esa sonrisa amable que siempre tenía. Pero había algo diferente en su rostro, una seriedad que no había visto antes. Sus ojos se movían nerviosamente entre Sofía y yo, como si estuviera evaluando la situación. Buenos días, niñas. Lamento mucho su pérdida. Esperanza era una mujer extraordinaria. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde la abuela solía contarnos historias de la revolución que le había contado su propio abuelo. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, desde daguerrotipos antiguos hasta selfies que yo había tomado con ella usando su celular nuevo. Bueno, comenzó el licenciado Herrera, abriendo su portafolio, como saben, estamos aquí para la lectura del testamento de doña Esperanza Morales, viuda de Cárdenas. Sofía se inclinó hacia adelante, con esa mirada hambrienta que había perfeccionado. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. No era por el dinero o las propiedades, era por la sensación de que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. El licenciado comenzó a leer con voz clara y firme: yo, Esperanza Morales, viuda de Cárdenas, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de terceros, declaro este documento como mi última voluntad. Mientras escuchaba las palabras formales del testamento, mi mente viajó a los últimos días de la abuela. Recordé cómo me había tomado de la mano la semana anterior y me había dicho: Palomita, las cosas no siempre son como parecen. Prométeme que sin importar lo que pase, recordarás que siempre te he querido más que a mi propia vida. En ese momento pensé que eran las palabras de una mujer mayor despidiéndose. Ahora,
Escuchando al licenciado leer cada cláusula del testamento, comencé a sospechar que había algo más detrás de esas palabras. Sofía tomaba notas en su teléfono, calculando mentalmente cada peso mencionado. Yo solo podía pensar en que, en unas horas, mi vida tal como la conocía habría terminado para siempre. Lo que ninguna de las dos sabíamos era que el licenciado Herrera tenía más documentos en su portafolio. Documentos que cambiarían todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, sobre la abuela y sobre nosotras mismas. La lectura continuó, pero yo ya no podía concentrarme. Había algo en la expresión del licenciado, en la forma en que evitaba mi mirada, que me decía que lo peor estaba por venir. Capítulo 2. Las palabras que cambian destinos. El licenciado Herrera continuó leyendo el testamento con esa voz monótona que caracteriza a los abogados cuando recitan documentos legales. Las palabras se mezclaban en mi mente como el murmullo de la lluvia sobre el techo de lámina de la casa de atrás. Pero había frases que se clavaban en mi conciencia como dagas. A mi nieta Sofía Cárdenas Morales, le dejo la propiedad ubicada en la calle Ámsterdam número 47, Colonia Hipódromo. Así como la cuenta bancaria terminación 4521 del Banco Azteca. Sofía no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Era sutil, pero yo la conocía demasiado bien. Esa misma sonrisa había aparecido cuando convenció a nuestros padres de que ella necesitaba el cuarto más grande porque estudiaba más que yo. O cuando logró que la abuela le pagara la universidad privada mientras yo tuve que conformarme con la UNAM. Y a mi nieta Paloma Cárdenas Morales, continuó el licenciado, y mi corazón se aceleró, le dejo esta casa donde hemos vivido juntas, ubicada en la calle Orizaba 127, Colonia Roma Norte. Así como todos los muebles y objetos personales contenidos en ella. Sentí un alivio mezclado con tristeza. La casa. Mi hogar. Al menos no tendría que buscar otro lugar donde vivir, aunque sabía que mantenerla sería un desafío con mi salario de maestra de primaria en la escuela Benito Juárez. Pero el licenciado no había terminado. Su expresión se volvió más grave mientras hojeaba los documentos. También le dejó a Paloma la responsabilidad de administrar el negocio familiar, la tienda, Recuerdos de México, ubicada en el mercado de Coyoacán, junto con toda su mercancía e inventario. ¿Negocio familiar? ¿Tienda? Miré a Sofía, que había fruncido el ceño. Ninguna de las dos sabíamos de qué hablaba el licenciado. La abuela nunca había mencionado tener un negocio. Disculpe, licenciado, interrumpí, creo que hay un error. Mi abuela no tenía ninguna tienda. El licenciado Herrera me miró por encima de sus anteojos, con una expresión que no pude descifrar. Paloma, tu abuela tenía muchas cosas que ustedes desconocían. La tienda ha estado operando durante los últimos 15 años, administrada por un empleado de confianza. Sofía se inclinó hacia adelante, claramente molesta. ¿Y por qué nunca nos dijo nada? ¿Por qué Paloma se queda con el negocio y yo solo con una propiedad? Porque, respondió el licenciado con paciencia, tu abuela consideraba que Paloma había demostrado mayor compromiso con la familia al quedarse a cuidarla todos estos años. Las palabras cayeron sobre Sofía como una bofetada. Su rostro se enrojeció, y pude ver cómo apretaba los puños sobre su regazo. Conocía esa expresión. Era la misma que tenía cuando éramos niñas y no conseguía lo que quería. Eso no es justo, murmuró entre dientes. Yo también la quería. Solo porque me fui a vivir mi vida no significa que no me importara. El licenciado cerró la carpeta del testamento, pero no guardó sus documentos. En lugar de eso, sacó otro sobre, más grueso, sellado con lacre rojo. Mi abuela siempre había sido tradicional para estas cosas. Ahora, dijo el licenciado, rompiendo el sello, debo entregar este documento adicional que doña Esperanza me pidió que leyera después del testamento. Sofía y yo intercambiamos miradas. ¿Otro documento? ¿Qué más podía haber? El licenciado desplegó las hojas y comenzó a leer. Mis queridas nietas, si están escuchando esto, significa que ya conocen el contenido de mi testamento. Pero hay cosas que necesitan saber, verdades que he guardado durante años porque creí que era lo mejor para ustedes. La voz del licenciado tomó un tono más personal, como si estuviera transmitiendo las palabras exactas de la abuela. Podía imaginarla dictándole estas líneas, sentada en su sillón favorito,
el de terciopelo verde que había pertenecido a su madre. Paloma, mi querida nieta, has sido mi compañía y mi fortaleza durante todos estos años. Pero hay algo que nunca te dije sobre por qué tus padres murieron en ese accidente. Mi sangre se congeló. El accidente. Siempre habíamos sabido que nuestros padres murieron en un choque automovilístico cuando yo tenía 12 años y Sofía 14. Pero la abuela nunca quiso hablar de los detalles, decía que era demasiado doloroso. Sofía, continuó el licenciado leyendo las palabras de la abuela, sé que siempre has sentido que Paloma era mi favorita, pero la verdad es más complicada de lo que imaginas. Sofía se había puesto pálida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café ya frío. El dinero que les he dejado, las propiedades, el negocio, todo proviene de una fuente que ustedes desconocen. Su abuelo, mi esposo Roberto, no era solo el empleado de banco que ustedes creían. ¿Y el accidente de sus padres? El licenciado hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran especialmente difíciles de pronunciar. ¿Qué pasa con el accidente?, pregunté con un hilo de voz. El licenciado me miró directamente a los ojos. No fue un accidente, Paloma. Fue un homicidio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, el tráfico lejano de la avenida Insurgentes, el sonido de una televisión en la casa vecina. Pero ningún sonido parecía real. Sofía fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que homicidio? ¿De qué está hablando? El licenciado continuó leyendo. Mis queridas nietas, he vivido 20 años con este secreto, protegiendo esta verdad porque temía por sus vidas. Pero ahora que me voy, necesitan saber quiénes son realmente, de dónde viene su herencia, y por qué alguien quiso matar a sus padres. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi familia, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Hay más, dijo el licenciado, mirando los documentos que aún tenía por leer. Mucho más. Capítulo 3. Secretos enterrados en el tiempo. El licenciado Herrera dobló cuidadosamente la primera hoja del documento y continuó leyendo con voz pausada, como si cada palabra tuviera el peso de años de secretos guardados. Sofía se había levantado del sofá y caminaba de un lado a otro de la sala, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. Sus padres, María Elena y Carlos, continuó el licenciado transmitiendo las palabras de la abuela, descubrieron algo que no debían haber descubierto. Trabajaban juntos en una investigación periodística sobre corrupción en el gobierno local de aquellos años. Era 2003, y México estaba pasando por cambios políticos importantes. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de procesar esta información. Mis padres eran maestros, eso era lo que siempre nos habían dicho. Papá daba clases de historia en una secundaria y mamá enseñaba literatura en una preparatoria. Espere, interrumpí, mis padres eran maestros, no periodistas. El licenciado me miró con compasión. Esa era su profesión oficial, Paloma. Pero tu madre había estudiado comunicación antes de ser maestra, y tu padre tenía una maestría en historia política. En sus tiempos libres, investigaban irregularidades en contratos gubernamentales, especialmente en obras públicas. Sofía se detuvo bruscamente. ¿Y qué tiene que ver eso con el dinero que nos dejó la abuela? ¿De dónde salió todo esto? El licenciado pasó a la siguiente página. Aquí es donde entra tu abuelo Roberto. Doña Esperanza escribió, Roberto no era un simple empleado bancario. Era el contador principal de una empresa constructora que tenía contratos millonarios con el gobierno. Cuando se dio cuenta de que estaban lavando dinero y sobrefacturando obras, comenzó a documentar todo en secreto. La sala se sentía cada vez más pequeña. Los retratos familiares en las paredes parecían mirarnos con reproche, como si hubiéramos profanado algo sagrado al descubrir estos secretos. Roberto guardó copias de todos los documentos comprometedores en una caja de seguridad, siguió leyendo el licenciado. Cuando María Elena y Carlos comenzaron su investigación, él decidió ayudarlos proporcionándoles la evidencia que necesitaban. Pero alguien se enteró. Mi mente comenzó a conectar piezas que nunca había considerado antes. Recordé cómo la abuela siempre evitaba hablar del abuelo Roberto,
quien había muerto cuando yo tenía 5 años. Siempre decía que había sido un hombre bueno pero que había cometido errores en su juventud. El 15 de marzo de 2003, continuó el licenciado, la noche antes de que sus padres fueran a entregar toda la evidencia a un fiscal federal, alguien manipuló los frenos de su automóvil. El accidente en la autopista México-Cuernavaca no fue casualidad. Sofía se dejó caer pesadamente en el sofá, con el rostro completamente pálido. ¿Estás diciendo que los mataron para silenciarlos? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió el licenciado. Y hay más. Tu abuela escribió, después del funeral, comenzaron a llegar amenazas. Llamadas telefónicas anónimas, cartas sin remitente. Me decían que si hablaba sobre lo que Roberto había descubierto, ustedes dos correrían la misma suerte que sus padres. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo ese tiempo, la abuela había vivido con miedo, cargando con la verdad sobre la muerte de sus propios hijos para protegernos a nosotras. Por eso nunca quiso que investigáramos sobre el accidente, murmuré. Por eso se ponía nerviosa cuando hacíamos preguntas. El licenciado asintió. Exactamente. Pero Roberto había sido inteligente. Antes de morir, había movido dinero de varias cuentas bancarias de la empresa corrupta a cuentas personales, como una especie de seguro de vida para su familia. Era dinero que técnicamente había sido robado al pueblo, pero él lo consideraba una compensación por el riesgo que estaba tomando. ¿Dinero robado?, preguntó Sofía con voz aguda. ¿Estamos hablando de dinero robado? Dinero mal habido que Roberto recuperó de quienes lo habían robado primero, aclaró el licenciado. Con ese dinero, tu abuela compró las propiedades, abrió la tienda, y los mantuvo a ustedes dos durante todos estos años. Nunca tocó ni un peso para ella misma, todo era para asegurar su futuro. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran diferentes. Era una mezcla de dolor, gratitud y una profunda admiración por la abuela Esperanza. Había sacrificado su tranquilidad, había vivido con miedo durante 20 años, todo para protegernos y darnos un futuro. Pero hay algo más, dijo el licenciado, y su voz tomó un tono aún más serio. Tu abuela murió de causas naturales, pero en las últimas semanas de su vida, comenzó a recibir llamadas extrañas nuevamente. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de llamadas? Alguien había comenzado a hacer preguntas sobre Roberto, sobre los documentos que había guardado. Tu abuela sospechaba que después de tantos años, alguien había decidido cerrar definitivamente todos los cabos sueltos. Sofía se puso de pie bruscamente. ¿Estás diciendo que estamos en peligro? El licenciado cerró los documentos y nos miró a ambas con gravedad. Estoy diciendo que necesitan ser muy cuidadosas. La persona o personas que mataron a sus padres siguen vivas. Y ahora que Doña Esperanza ya no está aquí para protegerlas. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estábamos solas, con una herencia manchada de sangre y secretos que alguien había matado para proteger. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, pregunté, sintiéndome como una niña perdida en un mundo que de repente se había vuelto peligroso y extraño. El licenciado Herrera guardó los documentos en su portafolio, pero antes de cerrarlo, sacó una llave pequeña, antigua, con un número grabado, 247. Esta, dijo entregándomela, es la llave de la caja de seguridad donde Roberto guardó todos los documentos originales. Tu abuela nunca la abrió, pero creía que ustedes tenían derecho a decidir qué hacer con esa información. La llave se sentía pesada en mi mano, como si cargara con el peso de todos los secretos de nuestra familia. ¿Y si decidimos no abrir la caja?, preguntó Sofía. ¿Si simplemente tomamos la herencia y tratamos de vivir nuestras vidas? El licenciado se puso de pie, ajustándose el saco. Esa es una decisión que solo ustedes pueden tomar. Pero recuerden algo, las verdades enterradas tienen la costumbre de salir a la superficie cuando menos lo esperamos. Y quienes mataron una vez para proteger sus secretos, pueden hacerlo de nuevo. Con esas palabras, el licenciado Herrera se dirigió hacia la puerta, dejándonos solas con el peso de una verdad que había cambiado todo lo que creíamos saber sobre nuestras vidas. Capítulo 4. La tienda de los recuerdos prohibidos. Después de que el licenciado Herrera se marchó, Sofía y yo nos quedamos sentadas en un silencio que se sentía más pesado que el aire antes de una tormenta.
La llave de la caja de seguridad permanecía sobre la mesa de centro, entre las tazas de café frío y los pañuelos usados, como una pequeña puerta hacia un pasado que habíamos vivido sin conocer realmente. Necesito aire, anuncié finalmente, poniéndome de pie. Voy a la tienda. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿A cuál tienda? A la que heredé y de la que no sabía nada hasta hace una hora, respondí, tomando mi bolsa y las llaves de la casa. La tienda, Recuerdos de México, en el mercado de Coyoacán. Te acompaño, dijo Sofía, levantándose también. Era la primera vez en años que parecía querer hacer algo conmigo sin una agenda oculta. El viaje en metro desde la estación Insurgentes hasta Coyoacán se hizo en silencio. Observaba el reflejo de nuestros rostros en la ventanilla del vagón y me preguntaba si otras personas podrían ver lo que acabábamos de descubrir. Si de alguna manera nuestros secretos familiares se reflejaban en nuestras expresiones. Coyoacán siempre había sido uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Sus calles empedradas, sus casas coloniales, la mezcla de historia y vida moderna que convivía en cada esquina. Pero ahora, caminando hacia el mercado, todo me parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro nuevo. El mercado de Coyoacán bullía con la actividad típica de un martes por la tarde. Vendedores ofrecían frutas tropicales, artesanías, comida casera. El aroma a mole, tortillas recién hechas y flores se mezclaba en el aire creando esa sinfonía olfativa que caracteriza a los mercados mexicanos. Encontramos la tienda en un pasillo lateral, entre un puesto de joyería de plata y otro de textiles oaxaqueños. Recuerdos de México tenía un letrero discreto, casi modesto, pero al acercarme pude ver que estaba llena de piezas hermosas, máscaras de madera tallada, textiles bordados a mano, cerámica de Talavera. Figurillas de barro negro. Un hombre mayor, de unos 70 años, con bigote canoso y manos manchadas de pintura, se acercó a nosotras desde el fondo de la tienda. Sus ojos se iluminaron al verme. «Paloma», preguntó con voz incrédula. «Y Dios mío, eres igualita a tu abuela cuando era joven». Asentí, todavía procesando que este hombre me conociera cuando yo nunca lo había visto en mi vida. «Sí, soy Paloma». «¿Usted es?» Don Aurelio Mendoza, para servirle», dijo con una sonrisa amplia. «He estado cuidando esta tienda durante 15 años, esperando el día en que usted viniera a conocerla». Sofía se adelantó. «¿Esperándola? ¿Usted sabía que vendríamos?» Don Aurelio nos miró a ambas con una expresión que mezclaba tristeza y alivio. «Doña Esperanza me dijo que algún día ustedes llegarían aquí, especialmente cuando ya no estuviera con nosotros. Supongo que ese día llegó». Me senté en una silla de madera que había junto al mostrador, sintiéndome abrumada. «Don Aurelio, mi abuela acaba de morir, y acabamos de enterarnos de que tenía esta tienda. Pero también descubrimos otras cosas sobre nuestra familia». El rostro de don Aurelio se entristeció. «Lo sé, niña. Doña Esperanza me contó todo hace muchos años. Sobre don Roberto, sobre sus padres, sobre los documentos». «¿Usted sabe sobre los documentos?», preguntó Sofía, acercándose al mostrador. Don Aurelio asintió gravemente. «Su abuelo era mi compadre. Fuimos amigos desde la infancia, crecimos juntos en Xochimilco. Cuando él descubrió lo que estaba pasando en esa constructora, me pidió que lo ayudara». «¿Cómo lo ayudó?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir otra pieza del rompecabezas. «Yo trabajaba en una imprenta en esa época», explicó don Aurelio, moviéndose hacia una caja registradora antigua que parecía más decorativa que funcional. «Roberto me traía documentos para que los copiara en secreto. Facturas falsas, recibos alterados, correspondencia comprometedora. Todo lo que necesitaba para probar el fraude». Sofía y yo intercambiamos miradas. Había más gente involucrada en esta historia de lo que habíamos imaginado. Después del accidente de sus padres, continuó don Aurelio, doña Esperanza me pidió que la ayudara a desaparecer por un tiempo. Le conseguí documentos falsos, la llevé a vivir con unos parientes míos en Puebla durante 6 meses, hasta que las amenazas cesaron. «¿Mi abuela tuvo que huir?», pregunté, sintiendo cómo se me encogía el corazón. No podía imaginar a la abuela Esperanza, siempre tan fuerte y segura, viviendo escondida y con miedo.
No tuvo opción, respondió don Aurelio. Las amenazas eran muy específicas. Sabían dónde vivían ustedes, a qué escuelas iban, cuáles eran sus rutinas diarias. Doña Esperanza no podía arriesgarse. Don Aurelio se dirigió hacia el fondo de la tienda y regresó con una caja de madera tallada, del tipo que usan para guardar documentos importantes. La colocó sobre el mostrador con cuidado reverencial. Cuando su abuela regresó de Puebla, me pidió que abriera esta tienda como una forma de lavar el dinero que don Roberto había recuperado. Pero también como una forma de honrar la memoria de sus padres. Abrió la caja y comenzó a sacar fotografías. Eran imágenes que nunca había visto, mis padres más jóvenes, trabajando en computadoras, rodeados de papeles y documentos. En una de las fotos, mamá sostenía una cámara profesional, y papá tenía una grabadora en la mano. Eran valientes, dijo don Aurelio con admiración. Sabían que estaban poniendo en riesgo sus vidas, pero creían que la verdad era más importante que su seguridad personal. Tomé una de las fotografías. En ella, mis padres estaban en lo que parecía ser una oficina improvisada, con mapas y documentos pegados en las paredes. Mamá sonreía a la cámara, pero había una determinación en sus ojos que nunca había visto en las fotos familiares que conocía. Don Aurelio, dije con voz temblorosa, ¿usted cree que quienes los mataron siguen siendo un peligro para nosotras? El anciano suspiró profundamente. Paloma, han pasado 20 años. Muchas de las personas involucradas en aquella corrupción ya murieron o están en prisión por otros delitos. Pero, completó Sofía, siempre hay alguien más arriba en la cadena. Don Aurelio asintió. Exactamente. Y el dinero que ustedes han heredado, las propiedades, todo eso es evidencia de lo que pasó. Hay gente que podría preferir que esa evidencia desaparezca para siempre. Miré alrededor de la tienda, observando todas las hermosas artesanías que representaban la cultura mexicana. Era irónico que un lugar lleno de objetos que celebraban nuestras tradiciones hubiera sido construido sobre secretos tan oscuros. ¿Qué nos aconseja que hagamos?, pregunté. Don Aurelio cerró la caja de fotografías y me miró directamente a los ojos. Eso depende de qué tipo de personas quieren ser, niñas. Pueden tomar la herencia, cerrar este capítulo y tratar de vivir tranquilas. O pueden abrir esa caja de seguridad y terminar el trabajo que comenzaron sus padres. La decisión que teníamos por delante no era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre justicia, verdad, y el legado que queríamos honrar. Pero también era sobre nuestras propias vidas y la seguridad que podríamos perder para siempre. Capítulo 5. La caja de los secretos. Esa noche, de regreso en la casa de la abuela, Sofía y yo nos sentamos en la cocina con 2 tazas de té de manzanilla que había preparado siguiendo la receta exacta que usaba la abuela Esperanza. Era extraño cómo los rituales familiares más simples podían brindar consuelo incluso en los momentos más turbulentos. La llave de la caja de seguridad seguía sobre la mesa, ahora acompañada de las fotografías que don Aurelio nos había permitido llevarnos. Cada vez que la miraba, sentía como si estuviera viendo extraños que por casualidad tenían los rostros de mis padres. ¿Recuerdas algo raro de cuando éramos niñas?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio que habíamos mantenido durante casi una hora. Algo que ahora tenga más sentido. Reflexioné por un momento, removiendo los recuerdos de mi infancia como si fueran las páginas de un álbum familiar. ¿Te acuerdas de esas veces que la abuela nos mandaba a quedarnos con tía Carmen sin explicación? Decía que tenía que hacer mandados, pero ahora que lo pienso, siempre fue después de que llegaran cartas extrañas o llamadas telefónicas que la ponían nerviosa. Sofía asintió lentamente. Y nunca nos dejaba contestar el teléfono cuando sonaba en las noches. Siempre decía que era para adultos. También recuerdo, continué, sintiendo como las piezas comenzaban a encajar, que cuando cumplí 15 años y quise hacer una investigación escolar sobre la historia de nuestra familia, la abuela se puso muy molesta. Me dijo que había cosas del pasado que era mejor dejar enterradas. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como hacía siempre que estaba procesando información difícil. Paloma, he estado pensando en lo que dijo don Aurelio. Sobre terminar el trabajo que comenzaron nuestros padres. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez tengamos una responsabilidad. No solo con la memoria de nuestros padres,
sino con todas las personas que fueron afectadas por esa corrupción. ¿Cuántas obras públicas nunca se construyeron? ¿Cuántos hospitales, escuelas, carreteras? La miré con sorpresa. Esta era una Sofía que no había visto en años, la hermana que solía indignarse por las injusticias cuando éramos adolescentes, antes de que la vida cómoda de Guadalajara la alejara de estas preocupaciones. Sofía, si abrimos esa caja, no hay vuelta atrás. Don Aurelio tenía razón. Hay gente que mató una vez para proteger estos secretos. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida, tu matrimonio, tu futuro? Sofía se detuvo frente a la ventana que daba al pequeño patio trasero, donde la abuela solía tender la ropa y cultivar sus hierbas medicinales. La luz de la luna filtrada por las hojas del árbol de limón creaba sombras danzantes en su rostro. Mi matrimonio ya está muerto, Paloma, dijo con una voz tan baja que casi no la escuché. Rodrigo me engaña desde hace 2 años. Me quedé en Guadalajara porque era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la realidad. Esta confesión me tomó completamente por sorpresa. Sofía siempre había proyectado la imagen de tener la vida perfecta, el esposo exitoso, la casa grande, los viajes al extranjero que documentaba obsesivamente en Instagram. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque era más fácil mantener la fachada. Porque admitir que mi vida perfecta era una mentira significaba admitir que tal vez tú habías tomado las decisiones correctas al quedarte aquí, al cuidar a la abuela, al vivir una vida auténtica aunque fuera más difícil. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Por primera vez en años, Sofía se sintió como mi hermana real, no como la versión pulida y distante en la que se había convertido. No tienes que tomar esta decisión para huir de tus problemas, le dije suavemente. No es por eso, respondió, volteándose para mirarme. Es porque por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo la oportunidad de hacer algo que realmente importe. Algo de lo que nuestros padres se sentirían orgullosos. Tomé la llave de la mesa y la sostuve entre mis dedos. Era pequeña, probablemente no pesaba más de unos gramos, pero se sentía como si cargara con el peso de generaciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije finalmente. Que la abuela vivió 20 años con miedo, cargando sola con este secreto. Protegiéndonos pero sin poder compartir con nosotras la verdad sobre quienes eran realmente nuestros padres. Era una mujer increíble, murmuró Sofía. Mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Esa noche decidimos que al día siguiente iríamos al banco. Pero antes teníamos que prepararnos para lo que podríamos encontrar. Don Aurelio nos había dado el nombre del banco donde Roberto había guardado los documentos: Bancomer, sucursal Polanco, caja de seguridad número 247. Hay algo más que debemos considerar, dije mientras apagábamos las luces de la cocina. Si decidimos hacer públicos estos documentos, si realmente terminamos el trabajo de nuestros padres, nuestras vidas van a cambiar para siempre. No podremos volver a ser las personas anónimas que éramos hasta ayer. Sofía se detuvo en las escaleras que llevaban a los dormitorios. Paloma, ¿tú crees que nuestros padres sabían que probablemente morirían por hacer esto? Creo que sí, respondí después de pensarlo por un momento. Y creo que decidieron que valía la pena el riesgo. Entonces nosotras también podemos ser valientes, dijo Sofía con una determinación que no había escuchado en su voz desde que éramos niñas. Esa noche, por primera vez desde el funeral de la abuela, logré dormir profundamente. Soñé con mis padres, no como los recordaba de las fotografías familiares, sino como los había visto en las fotos de don Aurelio, jóvenes, determinados, trabajando por algo en lo que creían profundamente. En el sueño, mamá me decía: Palomita, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Solo necesita que alguien sea lo suficientemente valiente para ayudarla. Cuando desperté, ya había tomado mi decisión. Capítulo 6. El peso de la verdad. La sucursal Bancomer de Polanco se alzaba imponente en Avenida Presidente Masaryk, con sus cristales reflejando el cielo nublado de esa mañana de miércoles. Sofía y yo habíamos llegado temprano, vestidas de manera formal pero sin llamar demasiado la atención. Llevábamos todos los documentos que el licenciado Herrera nos había dado, junto con nuestras identificaciones y el acta de defunción de la abuela. El ejecutivo de cuentas, un hombre joven de unos 30 años llamado licenciado Morales, nos recibió con la cortesía profesional que caracteriza a los bancos privados.
Después de verificar nuestra identidad y los documentos legales, nos condujo hacia el área de cajas de seguridad en el sótano del edificio. La caja 247 hectáreas ha estado inactiva durante 15 años, nos informó mientras bajábamos en el elevador. Según nuestros registros, la última vez que fue accedida fue en enero de 2009. ¿Sabe quién la abrió en esa ocasión?, preguntó Sofía. Una señora Esperanza Morales. Supongo que era su abuela. El área de cajas de seguridad tenía esa atmósfera de solemnidad que asocias con los lugares donde se guardan los secretos más importantes de las personas. Hileras de cajas metálicas de diferentes tamaños cubrían las paredes, cada una conteniendo los tesoros, documentos o secretos de alguien. El licenciado Morales insertó su llave maestra y esperó a que yo usara la llave de la abuela. El mecanismo se abrió con un clic metálico que resonó en el silencio del búnker subterráneo. La caja era más grande de lo que había imaginado, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos pero más profunda. Dentro había varios sobres manila, algunos discos compactos, fotografías, y lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero. ¿Necesitan privacidad para revisar el contenido?, preguntó el ejecutivo. Sí, por favor, respondí, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. Nos dejó en una pequeña sala privada con una mesa y 2 sillas. Sofía y yo nos miramos antes de comenzar a abrir el primer sobre. Era como si estuviéramos a punto de abrir la caja de Pandora, sin saber si tendríamos la fuerza para lidiar con lo que encontraríamos adentro. El primer sobre contenía fotografías que documentaban reuniones secretas, hombres en trajes caros estrechando manos en restaurantes elegantes, intercambiando sobres gruesos, firmando documentos. En la parte trasera de cada fotografía, el abuelo Roberto había escrito fechas, nombres y ubicaciones con su letra pequeña y precisa. Mira esto, murmuró Sofía, señalando una foto donde reconocía a un hombre que había sido gobernador del Estado de México en los años 90. Estas son pruebas de sobornos directos. El segundo sobre contenía copias de contratos gubernamentales con cifras que habían sido alteradas obviamente. Los números originales habían sido tachados y reemplazados con cantidades mucho mayores. Podíamos ver claramente cómo el costo de una carretera había sido inflado de 50 millones a 150 millones de pesos, con la diferencia siendo desviada a cuentas privadas. Pero fue el diario lo que realmente me partió el corazón. Estaba escrito por mi padre, y las primeras páginas databan de febrero de 2003, un mes antes de su muerte. 15 de febrero, 2003, leía la primera entrada. Roberto nos entregó hoy documentos que comprueban lo que sospechábamos desde hace meses. La constructora Edificaciones del Valle no solo está sobrefacturando obras públicas, sino que está construyendo con materiales de inferior calidad, poniendo en riesgo vidas humanas. María Elena y yo hemos decidido que no podemos quedarnos callados. Continué leyendo con lágrimas en los ojos, sabemos que es peligroso. Hemos recibido llamadas amenazantes, y ayer notamos que nos siguieron cuando salimos de la oficina. Pero si algo nos pasa, al menos estos documentos permanecerán como evidencia. Esperamos que algún día, nuestras hijas Paloma y Sofía puedan entender por qué tomamos esta decisión. Sofía se cubrió la boca con las manos, tratando de contener los sollozos. Sabían que los iban a matar, Paloma. Y aún así siguieron adelante. La última entrada del diario estaba fechada el 14 de marzo de 2003, un día antes del accidente. Mañana entregaremos toda la evidencia al fiscal federal Martínez. María Elena está nerviosa, pero ambos sabemos que es lo correcto. Si estas son nuestras últimas palabras, queremos que Paloma y Sofía sepan que las amamos más que a nuestras propias vidas, y que todo lo que hicimos fue para construir un México mejor para ellas. El tercer sobre contenía algo que no esperábamos. Recibos bancarios que mostraban depósitos regulares en cuentas a nombre de políticos y funcionarios públicos de alto nivel. Algunos de estos nombres los reconocía de las noticias actuales. Eran personas que todavía ocupaban puestos importantes en el gobierno. Sofía, dije con voz temblorosa, algunos de estos políticos siguen activos. El senador Vázquez, el diputado Hernández, son personas que aparecen en las noticias regularmente. Lo que significa, respondió Sofía, comprendiendo inmediatamente las implicaciones, que estos documentos siguen siendo peligrosos. No son solo historia antigua.
Los discos compactos contenían grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde se discutían abiertamente los sobornos, las cantidades exactas, y los métodos para lavar el dinero. Las voces eran claras, y los nombres mencionados coincidían exactamente con los documentos fotográficos. Mientras revisábamos el material, me di cuenta de que teníamos en nuestras manos evidencia suficiente para desatar el escándalo político más grande en la historia reciente de México. Pero también teníamos evidencia que podría costar nuestras vidas, tal como había costado las vidas de nuestros padres. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, mirando la montaña de documentos esparcidos sobre la mesa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono celular comenzó a sonar. Era un número que no reconocía, pero algo en mi interior me dijo que debía contestar. «Paloma Cárdenas», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?» «Alguien que sabe exactamente dónde está usted en este momento, y lo que acaba de encontrar en esa caja de seguridad». La sangre se me heló en las venas. Miré alrededor de la pequeña sala, buscando cámaras ocultas o alguna forma de que nos estuvieran vigilando. «No sabemos de qué está hablando», dije, tratando de mantener la voz firme. «Por favor, no me insulte, señorita Cárdenas. Sabemos que están en la sucursal Bancomer de Polanco, sabemos que abrieron la caja 247, y sabemos exactamente qué documentos están revisando en este momento». Sofía me miró con terror cuando vio mi expresión. Le hice una seña para que se acercara y pusiera el teléfono en altavoz. «¿Qué quiere?», pregunté directamente. «Quiero que ustedes y yo tengamos una conversación muy civilizada sobre el futuro de esos documentos. Y sobre el futuro de ustedes dos». La amenaza era clara, aunque expresada con cortesía. Habíamos abierto la caja de Pandora, y ahora teníamos que enfrentar las consecuencias. Capítulo 7. El precio de la justicia. Tienen 1 hora para salir del banco y dirigirse al Café de Tacuba en el centro histórico, continuó la voz al teléfono. Vengan solas, y traigan únicamente lo que consideren más importante de esa caja. Si no aparecen, o si involucran a la policía, habrá consecuencias que ustedes no querrán enfrentar. La llamada se cortó, dejándonos en un silencio aterrador. Sofía estaba pálida como el papel, y yo sentía como el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. «Paloma, tenemos que llamar a la policía», susurró Sofía. «¿Y decirles qué?». «Que tenemos documentos robados de hace 20 años que implican a políticos que probablemente siguen siendo intocables». ¿Que nuestros padres fueron asesinados y nunca se investigó realmente el caso? Tenía razón y lo sabía. En México, la corrupción política era una realidad que todos conocíamos pero que pocos se atrevían a enfrentar directamente. Los documentos que teníamos podrían ser nuestra sentencia de muerte o nuestra oportunidad de hacer justicia. Pero necesitábamos ser inteligentes sobre cómo proceder. Tomé el diario de mi padre y algunos de los documentos más comprometedores, los guardé en mi bolsa, y dejé el resto en la caja de seguridad. Si algo nos pasaba, al menos quedaría evidencia de lo que habíamos descubierto. «Sofía, quiero que sepas que si decides no acompañarme, lo entenderé perfectamente. Tienes una vida en Guadalajara, puedes volver allá y fingir que nada de esto pasó». Mi hermana me miró con una expresión que no había visto desde que éramos niñas, una mezcla de determinación y cariño que me recordó por qué había sido mi heroína cuando era pequeña. «Paloma, nuestros padres murieron por esto. La abuela vivió 20 años con miedo por esto. No voy a abandonarte ahora». Salimos del banco bajo el sol intenso del mediodía de octubre. La Ciudad de México se extendía ante nosotras con su caos habitual, el tráfico denso, los vendedores ambulantes, la mezcla de edificios modernos y coloniales que caracterizaba esta parte de la ciudad. Todo parecía normal, pero yo me sentía como si cada persona en la calle pudiera ser una amenaza. El viaje al centro histórico en metro fue tenso. Cada vez que alguien se nos acercaba, cada vez que sonaba un teléfono, sentía como la adrenalina se disparaba en mi sistema. Sofía se mantenía cerca de mí, y por primera vez en años, realmente se sentía como mi hermana mayor, protegiéndome. El Café de Tacuba es una institución en el centro histórico, famoso por sus churros y chocolate caliente, frecuentado tanto por turistas como por locales. Llegamos 15 minutos antes de la hora acordada y nos sentamos en una mesa cerca de la entrada, desde donde podíamos ver toda la cafetería.
A la hora exacta, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable, se acercó a nuestra mesa. Era alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás, y tenía la presencia de alguien acostumbrado al poder. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero su sonrisa era amable. Era el tipo de hombre que podía ordenar un asesinato mientras tomaba café cortés. Señoritas Cárdenas, dijo, sentándose sin ser invitado. Permítanme presentarme. Soy Alejandro Ruiz, y represento los intereses de varias personas que prefieren mantener el anonimato. ¿Usted fue quien ordenó matar a nuestros padres?, preguntó Sofía directamente, con una valentía que me sorprendió. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Señorita Sofía, usted va directo al grano. Me gusta eso. Pero no, yo no ordené nada. En 2003 yo era un abogado junior que apenas comenzaba su carrera. Sin embargo, represento a algunas de las personas que, digamos que se vieron afectadas por las acciones de sus padres. Afectadas, repliqué con sarcasmo. ¿Se refiere a los políticos corruptos que robaron millones de pesos destinados a obras públicas? Me refiero, dijo Ruiz con paciencia, a personas que han construido carreras respetables y que ahora ocupan posiciones importantes en el servicio público. Personas que cometieron errores en su juventud pero que han dedicado los últimos 20 años a servir honestamente a su país. Era increíble cómo podía hacer que el robo y la corrupción sonaran como travesuras juveniles. ¿Qué quiere de nosotras?, pregunté. Ruiz abrió un maletín que había traído y sacó un sobre grueso. Quiero comprarles los documentos que encontraron hoy. Esta es mi oferta, 5 millones de pesos para cada una. Suficiente dinero para que vivan cómodamente el resto de sus vidas, sin tener que preocuparse por trabajar o por su seguridad. 10 millones de pesos en total. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Podía comprarme una casa, viajar por el mundo, nunca más tener que preocuparme por pagar la renta o los gastos médicos. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Sofía. La sonrisa de Ruiz se desvaneció ligeramente. Entonces tendré que explicarles que los documentos que poseen fueron obtenidos ilegalmente. Su abuelo Roberto los robó de su empleador. Técnicamente, ustedes están en posesión de propiedad robada. Pero eso sería lo menos grave de sus problemas. La amenaza era clara. Podíamos tomar el dinero y vivir, o podíamos mantener los documentos y arriesgarnos a morir como nuestros padres. Necesitamos tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Ruiz, levantándose de la mesa. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para decidir. Si aceptan mi oferta, llamen a este número, me entregó una tarjeta, y coordinaremos el intercambio. Si no. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en silencio, con el sobre de dinero sobre la mesa entre nosotras. 10 millones de pesos por traicionar la memoria de nuestros padres y permitir que sus asesinos siguieran libres. ¿Qué crees que harían ellos?, preguntó Sofía finalmente. Miré hacia la ventana del café, observando a las personas que pasaban por la calle. Familias con niños, trabajadores regresando de almorzar, estudiantes cargando libros. Toda esa gente vivía en un país donde la corrupción había robado hospitales, escuelas, carreteras que podrían haber salvado vidas. Creo que ya sabemos la respuesta, dije, empujando el sobre hacia Ruiz, que seguía esperando nuestra respuesta. Nuestros padres ya tomaron esta decisión hace 20 años. Esa noche, de regreso en la casa de la abuela, Sofía y yo trabajamos hasta muy tarde, escaneando documentos, subiendo archivos a múltiples servicios de almacenamiento en la nube, y preparando copias que enviaríamos a periodistas, organismos de transparencia, y fiscales de confianza. Si íbamos a morir por esto, al menos nos aseguraríamos de que la verdad sobreviviera. Al amanecer, cuando ya habíamos terminado de documentar todo, Sofía me abrazó como no lo había hecho desde que éramos niñas. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Estoy aterrada, admití. Pero también me siento más viva de lo que me he sentido en años. Por primera vez, siento que estoy haciendo algo realmente importante. Nuestros padres estarían orgullosos, murmuró Sofía. La abuela también, agregué, mirando hacia la fotografía familiar que colgaba en la sala.
Esa tarde, a las 6 en punto, llamé al número que me había dado Ruiz. Señorita Cárdenas, respondió inmediatamente. ¿Han tomado una decisión? Sí, respondí con voz firme. Nuestra respuesta es no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Esa es una decisión muy tonta, señorita Cárdenas. Espero que estén preparadas para las consecuencias. Estamos preparadas, dije, y colgué el teléfono. Una hora después, los primeros reportajes comenzaron a aparecer en línea. Los documentos que habíamos enviado a 5 medios de comunicación diferentes se convirtieron en las noticias principales de la noche. Para la medianoche, Almohadilla Documentos Cárdenas era tendencia en Twitter, y políticos de todo el país pedían investigaciones inmediatas. Sofía y yo nos quedamos despiertas toda la noche, viendo cómo la historia que había costado la vida de nuestros padres finalmente veía la luz. No sabíamos qué pasaría con nosotras, pero sabíamos que habíamos hecho lo correcto. La justicia, descubrimos esa noche, no siempre llega cuando esperamos, pero siempre llega cuando alguien es lo suficientemente valiente para exigirla. 3 meses después, mientras veía desde la galería del juzgado cómo condenaban a prisión al primer grupo de políticos corruptos, sostuve en mi mano la fotografía de mis padres que don Aurelio me había dado. Finally, después de 20 años, Carlos y María Elena Cárdenas habían obtenido la justicia que merecían. Y nosotras, sus hijas, habíamos aprendido que el valor más grande que nos habían dejado no estaba en ningún testamento, sino en el ejemplo de que hay cosas por las que vale la pena arriesgar todo.